Pues bienvenidos a este foro Unir acciones y estrategias contra la corrupción. Un foro que realizamos en un día muy señalado porque hoy es 9 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y por eso vamos a analizar, vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de estrategias, también de la necesidad de aumentar la sensibilización, de la importancia también de la prevención, de educar y, por supuesto, de la necesidad de perfiles especializados para luchar contra la corrupción. Y además, esta mañana, para los que nos siguen desde Latinoamérica, estoy muy bien acompañada de una gran experta, Lorena Varela, que es directora ejecutiva del Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR. Muchísimas gracias, Lorena, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a los que nos escuchan de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo. Y bueno, estamos aquí reunidos para realizar un balance general en un coloquio, en una mesa redonda en relación con las medidas de lucha contra la corrupción. Y creo que va a estar muy interesante, además con expertos destacados, ¿no?, para conocer un poquito más en profundidad qué se puede hacer para luchar contra la corrupción e implicar también al ciudadano. Así que ya saludo a nuestro primer invitado, Lorena, de esta tarde, que es Andrés Hernández, director de Transparencia Internacional Colombia. Buenos días allí, buenas tardes aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro, Andrés. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes a quienes están no en América Latina, sino en España, en otras latitudes. Un gusto realmente para mí estar en este espacio en un día internacional tan importante. Pues estamos deseando escucharte esa aproximación a la situación de corrupción en Colombia, así que todo tuyo, Andrés. Bueno, muchas gracias. Solamente quiero confirmar si tiene la presentación. Perfecto, muy bien. Pues este es un día muy importante, como lo decía hace un momento, no solamente para Colombia, en general para todo el mundo. Estamos conmemorando el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción a raíz justamente de ser este día ya hace varios años, cuando se firmó el instrumento global más importante de lucha contra la corrupción que tenemos hasta la fecha, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento pues que reúne a un número tan amplio de países en todo el mundo y que por lo tanto no solamente tiene una gran relevancia, sino que traza unos contenidos, unos compromisos muy necesarios y muy importantes para enfrentar una problemática que sin duda no es solamente local, nacional, sino que tiene una trascendencia más allá de las fronteras de nuestros países. Quiero entonces muy brevemente compartir con ustedes cuál va a ser esa intervención que voy a hacer en 4 puntos que espero sean cubiertos de manera ágil. Por un lado, poderles compartir desde donde les hablamos en Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia como movimiento global y pues también nacional en materia de lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, y por lo tanto pues compartir algunas ideas sobre cómo entendemos, cómo leemos las dinámicas de corrupción en nuestras organizaciones. En un siguiente momento pues justamente analizar algunos datos alrededor de esta problemática. Voy a enfocarme un poco en Colombia, pero voy a tratar de traer algunas ideas que puedan ser relevantes para América Latina y seguramente para otros países. Y quiero entonces pues también abordar una temática que siempre está muy presente y es cómo avanzar en la sanción de este tipo de problemáticas y cerrar con algunas reflexiones finales. Habiendo dicho eso, entonces quiero muy brevemente compartir algunas ideas sobre cómo definimos la corrupción y por lo tanto cómo la abordamos. Y lo primero entonces que transmitiría es que en Transparencia por Colombia asumimos un concepto que hemos utilizado en Transparencia Internacional durante mucho tiempo, que define la corrupción, justamente como ustedes la ven ahí, como el abuso de poder o de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular de actores legales o ilegales en detrimento del interés colectivo. Es una definición relativamente sencilla,
por supuesto, y estoy seguro que todas las personas que nos acompañarán en este espacio tendrán una perspectiva, tendrán una lectura de esa definición tan compleja que incluso la Convención de Naciones Unidas no trae propiamente dicha, pero que nos ayuda a acercarnos un poco a la problemática que analizamos en nuestras actividades casi que de manera cotidiana. Y esos hechos, esos abusos de posiciones de poder y confianza, pues se realizan a través de unas acciones muy concretas que llevan justamente a lo que conocemos hoy en día o trabajamos desde la práctica de nuestras organizaciones como actos y hechos de corrupción. Y en ese sentido es muy importante poder considerar una noción de corrupción suficientemente amplia a partir de los elementos que les acabo de compartir, que nos ayude también a poder ubicar esas distintas dimensiones de corrupción que pueden existir en muchos países, ¿no? En la medida en que nosotros identificamos que la frecuencia de ocurrencia o con los impactos y los actores involucrados son menores, pues podríamos estar hablando de una corrupción aislada, esporádica, pero en la medida en que esto va avanzando, en la medida en que la corrupción se va complejizando, hablamos muchas veces, por ejemplo, de dinámicas de corrupción sistémica o incluso gran corrupción, como la definimos en Transparencia Internacional. Y en ese sentido, también es muy importante recordar que para luchar contra la corrupción no existe una varita mágica, no hay una aproximación exclusiva, única, sino que necesita una combinación de disciplinas, una combinación de lecturas que nos pueda llevar a, por lo tanto, también una respuesta multifacética a una dinámica de corrupción que no solamente transgrede normas, comportamientos, sino que también impacta prácticas muchas veces sociales y culturales. Así que en ese sentido también hemos defendido mucho y planteado en Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia, que al final pues necesitamos considerar todos esos enfoques para tener una respuesta muchas veces más cercana a las problemáticas que estamos identificando. Habiendo dicho eso, me gustaría entonces pasar ya a un elemento un poco más concreto, un poco más directo. Y como seguramente muchas personas que nos pueden escuchar y también las personas que acompañarán este espacio el día de hoy, sabrán, pues poder analizar, medir y precisar la dinámica de corrupción es un gran reto en sí mismo, ¿no? Y no existe tampoco una fuente exclusiva que nos diga exactamente cómo están los países, exactamente cuáles son las principales causas, efectos, y por lo tanto necesitamos combinar una serie de fuentes, una serie de aproximaciones que nos permitan tener en la medida de lo posible distintos focos, también atendiendo a esa idea que les acabo de compartir de un enfoque interdisciplinario, un enfoque pues que pueda combinar normas, instituciones, prácticas, entre otros aspectos. Y aquí simplemente quería darles una noción de aquellos instrumentos que muchas veces utilizamos, índices o estudios de percepción, que son los más conocidos usualmente, pero también existen encuestas, estudios de victimización, existen fuentes que se realizan a través del análisis de expertos, mediciones a través de datos duros, datos objetivos o análisis también de fuentes primarias, secundarias. Todo esto lo necesitamos en la medida en que cuando hablamos de corrupción estamos de nuevo hablando de dinámicas complejas, difíciles de encontrar, de medir y de aterrizar. Y entonces, con toda esta información es que en Transparencia por Colombia y también orientándonos por instrumentos que tenemos en Transparencia Internacional, nos podemos acercar a estas realidades. Por supuesto, una de las más clásicas y una de las más conocidas es la del índice de percepción de corrupción. Y entonces, entendiendo las limitaciones y los alcances que tienen los instrumentos de percepción, quiero plantear una primera idea, y es que en general en Colombia y en muchos países la percepción de corrupción sigue siendo muy alta. Cuando nosotros vemos esa gráfica del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional que mide 180 países desde hace varios años, la comparación la podemos hacer metodológicamente correcta desde el año 2012, pues vemos que hay unos países que están en su gran mayoría de la medición que hacemos en una situación a veces de estancamiento o de poca movilidad en este índice, que hace que la percepción siga siendo muy alta
y que cualquier país que esté por debajo de una escala de 0 a 100, que esté por debajo de 50 en esa escala, tiene niveles de percepción de corrupción muy significativos. Ustedes ven aquí la línea que no se mueve mucho para el caso de Colombia entre el 2012 y el 2023. Como lo decía hace un momento, muchas veces en países, por ejemplo, de América Latina, vemos muy pocas variaciones año tras año, pero de fondo persiste esa idea de unos niveles de percepción de corrupción muy altos en los ámbitos públicos de nuestros países. Esto, por supuesto, hay que complementarlo con otro tipo de estudios, con otro tipo de análisis de indicadores. En el plano de la percepción, también en muchos países tenemos encuestas de opinión realizadas directamente a la ciudadanía de cada uno de esos países. Ustedes ven aquí, por ejemplo, para el caso de Colombia, los datos de Inbamer Gallup de la opinión de la gente respecto a qué tanto ha mejorado o qué tanto ha empeorado esa corrupción en Colombia, y esa línea roja que está arriba pues es muy crítica en términos de señalar que incluso desde años atrás a la medición del índice de percepción de corrupción, en este caso 2008, la manera como la gente identifica, lee la problemática de corrupción en nuestro país sigue siendo bastante crítica. Pero entonces la pregunta es, ¿esa percepción es real o con base en qué está sustentada? Y uno de los elementos a través de los cuales damos respuesta, en particular en Colombia, pero también en varios lugares del mundo, ya se ha avanzado desde hace mucho tiempo en, digamos, dejar la percepción a un lado en un momento y entrar a analizar los hechos concretos. Aquí les comparto unas ideas muy breves sobre justamente análisis de hechos que hemos hecho en Transparencia por Colombia. 1.243 hechos de corrupción analizados entre el 2016 y el 2022. Que nos señalan que, por lo tanto, pues de alguna manera esa percepción que está disparada, pues se puede sustentar en hechos reales, ¿no? Unos hechos que en el caso de Colombia están impactando fuertemente, por ejemplo, el ámbito administrativo, donde se concentran, por ejemplo, actos de corrupción asociados a contratación pública, contratación estatal, pero que también deja alertas, por ejemplo, alrededor de expresiones como la corrupción política, la corrupción privada y la corrupción judicial. Es decir, no existe un único campo en el cual la corrupción esté generando unos impactos, sino que por lo menos en estos 4 en los que nosotros lo clasificamos, pues hay unos hechos bastante precisos y de una dimensión pues bastante significativa. Detallando un poco más en esos datos, también analizamos dónde y quiénes son los actores que están involucrados en estos actos de corrupción. En muchos casos, históricamente, la misma Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, ha puesto el foco en temas de compras públicas, en temas de financiación política, en varios otros ámbitos, no solamente estatales, sino incluso en el ámbito privado. Y otra vez estos datos de alguna manera nos dicen lo importante que son esos instrumentos internacionales, pero destacan otra vez la necesidad de mirar con lupa cada una de las situaciones de los países. En estas gráficas ustedes ven entonces esa situación para Colombia asociada a, por ejemplo, sectores fuertemente afectados como defensa, seguridad, un tema que a nivel global también es muy importante, pero también sectores como el ámbito judicial, la educación, los servicios públicos, la salud, con un impacto importante en materia de corrupción, pero junto a esto unos actores en el ámbito público estatal que están siendo protagonistas prioritariamente de estas situaciones, sobre todo a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobiernos locales, alcaldías, gobernaciones, lo cual pues por supuesto nos habla ya de actores muy concretos y no solamente de esos niveles de percepción general. Y entrando entonces en un nivel aún más detallado de esos datos, hay algo que es de Transparencia por Colombia, Transparencia Internacional también, por supuesto, y de manera creciente en la comunidad internacional de lucha contra la corrupción, viene tomando mucha fuerza, incluso en la última conferencia de Estados parte de Naciones Unidas realizada en diciembre del año pasado en Estados Unidos, empezaron a aterrizarse mucho más estos enfoques asociados a que no veamos solamente la corrupción como un problema de dinámicas económicas. Sí, hay dineros, recursos que se pierden muy importantes, pero sobre todo detrás de esto hay personas que están viendo afectada la garantía de sus derechos
y que nosotros en este análisis calculamos en ese monto pues bastante impactante de 14 millones, más de 14 millones de personas afectadas en este periodo por hechos de corrupción, de los cuales la mayoría son niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay un enfoque que tenemos que seguir promoviendo en materia de lucha contra la corrupción, que tiene que ver con las víctimas y con lo que tenemos que hacer más allá de las normas, las instituciones y la búsqueda de prácticas cotidianas mucho más éticas y transparentes. Cierro entonces un poco esta perspectiva alrededor de los datos, hablando sobre esa corrupción tan compleja que en Colombia hemos diagnosticado, pero que también justamente ayuda a dinámicas transnacionales de corrupción. Unos patrones de hechos que están asociados, por ejemplo, a unos actores con mucha sofisticación, altos niveles de conocimiento, recursos, influencia, que también utilizan dinámica político-electorales para acceder al poder, para alimentar redes de clientelismo, manipular regulaciones, en muchos casos en colaboración con actores privados o peor, con actores criminales. Unos actores de corrupción que además logran en algunos casos capturar sistemas de control, de justicia, que se aprovechan sobre vacíos normativos, pero que de fondo, y vuelvo sobre esta idea muy importante, que generan unas graves afectaciones a los derechos humanos y a unos sectores poblacionales pues muy vulnerables. Quiero complementar eso que les presentaba de manera general sobre datos de corrupción con un zoom específico en algo que siempre nos preguntan, bueno, y si la problemática es tan difícil y llevamos tanto tiempo, trabajamos en esto, ¿por qué no logramos sancionar y reducir y atacar esta situación de manera mucho más contundente? Y justamente uno de los análisis que hemos hecho en Colombia junto con otras organizaciones, en particular con de justicia, es poder entender lo complejo que es investigar y sancionar actos de corrupción. Ustedes ven aquí una línea de tiempo que mira las noticias criminales que recibió la Fiscalía General de la Nación en Colombia entre el 2010 y el 2021, que son más de 300.000, pero que realmente cuando tratamos de pasar a ver qué ha pasado con esas cifras, pues vemos que muchas de estas investigaciones se están quedando en el ámbito de la indagación, que muy pocas están llegando realmente a una imputación, es decir, a unos procesos judiciales en los cuales los actores responsables puedan traerse a rendir cuentas en la justicia. Y esto tiene entonces muchas aristas. Por efecto de tiempo, por supuesto, no las voy a ver a profundidad, pero sí quiero dejar esta noción de lo complejo que muchas veces es poder llevar a una justicia efectiva actos de corrupción que, como lo vengo diciendo, se realizan en esa opacidad, que tienen asociados actores muy complejos, muy sofisticados, con mucho poder y que generan unas víctimas con unos impactos muy amplios en nuestra sociedad. Y eso nos lleva entonces a seguir reevaluando las estrategias que tenemos para avanzar en esta dinámica de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, lo que vemos en Colombia a la luz de este estudio es que muy pocos de estos actos de corrupción están llegando a procesos judiciales efectivos. Ustedes lo ven aquí brevemente en estos datos. El uso de principios de oportunidad, preacuerdos, pues es relativamente menor frente a la gran cantidad de datos que tenemos sobre noticias criminales, pero aún más, solamente el 16% de los casos de delitos contra la administración pública están llegando a esa imputación y resultaron en sentencia, 12% con condena y 3% con absoluciones. Todo esto entonces para ir cerrando un poco la intervención con unas ideas sobre lo complejo que es también sancionar, investigar de manera efectiva esos actos, porque hay obstáculos institucionales, normativos, que hacen que en la institucionalidad siga siendo muy importante contar con capacidades, con recursos, con independencia para poder analizar, investigar estos casos de corrupción, estas situaciones de corrupción que son muy sofisticadas, pero también medidas que incorporen enfoques estratégicos. Muchas veces
poder tener una estrategia muy bien definida, muy bien orientada hacia esos actos de corrupción que puedan estar generando más impacto, pues ayudaría a generar unos resultados mucho más evidentes. Un tema muy importante que hemos insistido bastante en Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia, que es el de la protección a los denunciantes de actos de corrupción. Y por supuesto, pues cuando hablamos de estrategias, de medidas para avanzar en esa investigación de corrupción, es muy importante considerar los contextos en los cuales estos esfuerzos se están realizando. Cierro entonces con algunas reflexiones. Sé que he pasado rápido por unos temas que son muy gruesos, muy complejos, pero que quería dejar un poco para la conversación, para la discusión. Y cierro entonces con unos elementos que refuerzan algunas de las ideas que venía mencionando a lo largo de este espacio. Primero, pues por supuesto ese impacto sobre derechos humanos. Cada día es más evidente esa relación entre corrupción y derechos humanos. A nivel global ya se está trabajando, a nivel regional, pero es muy importante que desde las ciudadanías, desde la academia, el sector privado, también seamos conscientes de todos esos impactos que se están generando más allá de esa lógica un poco tradicional de la dimensión económica. Insistir que esa alta percepción de corrupción puede ser una señal muy preocupante de que algo no está bien, y ponemos nuestro foco sobre todo en esa corrupción política, la corrupción de alto nivel o gran corrupción, y creemos que es donde hay que hacer un trabajo muy particular y muy estratégico hacia los próximos años, combinando entonces enfoques que veníamos trayendo desde décadas casi de trabajo con unos instrumentos mucho más sofisticados que muchas veces incluso implican la lectura, el análisis y el impacto hacia redes y dinámicas de crimen organizado. La importancia también de seguir fortaleciendo las instituciones, de no quedarse solamente en el ámbito penal, y cierro sobre todo con esta última invitación que estamos reforzando hoy en Transparencia por Colombia en el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, a que busquemos, además de las instituciones, las normas, los comportamientos, digamos, más sancionatorios, enfocar muchos esfuerzos en el ámbito preventivo, en la reflexión social, en la reflexión cotidiana para desnormalizar esa corrupción que no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo pareciera que es imposible de enfrentar, pero que por el contrario consideramos que es necesario impulsar a través de más hechos, más esperanza y sobre todo mucho más ánimo para enfrentar estas redes tan complejas que tenemos a nivel nacional y a nivel global. Lo dejo ahí, muchas gracias, disculpa si me extendí un poco. Muchísimas gracias, Andrés. Para nada, ha estado muy, muy interesante todas las conclusiones, Lorena, todos esos datos que nos ha ido mostrando Andrés. Hemos visto el caso de Colombia, tenía yo aquí, por ejemplo, también datos de España, de ese índice de percepción de la corrupción en España, pues lo que comentabas, ¿no? Que se estancaba y que ocupaba el puesto 36 de 180 países, o datos como, por ejemplo, que la población, en el 77% de la población de los españoles creen que en los partidos hay prácticas corruptas, ¿no? Cómo ir cambiando eso. Has dicho cosas muy interesantes sobre el análisis de esos datos, sobre la necesidad de proteger a los denunciantes. También hay muchas preguntas, yo os animo a que sigáis participando porque ahora se las vamos a ir trasladando a Andrés. También hay datos como el Latinobarómetro de 2003 que habla de 23 presidentes condenados, ¿no? O sea, parece que ya va vinculado a ciertos sectores, lo ligamos a la corrupción, que siempre hay alguien. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Por ejemplo, Esther, a través del chat, Andrés nos preguntaba, ¿cuál cree que es el principal motivo por el cual hay tantos casos de corrupción que no llegan a ser investigados? No sé si tiene que ver con cosas que tú ya apuntabas, ese miedo, los denunciantes, o que es algo ya que está intrínseco y cómo lograr, ¿no? Cortarlo. Sí, hay varios factores. Creo que es una pregunta muy importante que nos hacemos en el día a día. Yo creo que hay elementos que hacen muy complejo esa investigación y sanción efectiva de corrupción. Por un lado, sin lugar a dudas, muchas veces la denuncia es un acto muy arriesgado, es algo que trae muchos efectos, consecuencias sobre aquellas personas que quieren de manera digamos, creíble, poder entregarle una información a las autoridades
Todavía en América Latina, por ejemplo, tenemos muchas debilidades en materia de marcos legislativos de protección a denunciantes, caso contrario en Europa, aunque digamos ha venido fortaleciéndose mucho más ese enfoque, hay que seguir robusteciendo esos mecanismos. Y por otro lado, la otra idea grande que transmitía con mi intervención, la corrupción que más impacto nos está generando es una corrupción muy sofisticada, y de ahí la importancia de poder fortalecer las capacidades, los recursos, la independencia de nuestras autoridades encargadas de justamente la detección, investigación y sanción de corrupción. En muchos casos nos quedamos mucho con la idea de una corrupción difícil y casi que imposible de impactar, pero sí es posible hacerlo. Existen casos, existen situaciones que lo demuestran, y sin lugar a dudas aquí hay que hacer un frente común para justamente enfrentar esa complejidad. Sí, Lorena, muy, muy interesante lo que nos está contando Andrés. Totalmente, Ana, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu exposición, Andrés, porque ha sido muy práctica, muy aterrizada, no a la realidad de Colombia solamente, creo que esto se puede traspolar a casi todos los países de Latinoamérica. A mí me ha gustado este aspecto que has anunciado, ¿no?, del empoderamiento ciudadano, ¿no? Es decir, cómo podemos incluir al ciudadano de a pie en las políticas anticorrupción, que siempre hemos pensado que es solo cometido del Estado. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Andrés? También muy importante, Lorena, muchas gracias por volver a traer ese tema. Justamente algo que estamos recordando por estos días en varios países de América Latina está asociado a no solamente los compromisos de Naciones Unidas, sino los compromisos que los poderes ejecutivos, jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la OEA han firmado y asumido en este tema, unos muy importantes en la Cumbre de las Américas del 2018 en Lima, luego complementados con otros en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en 2022, a través de un observatorio ciudadano de corrupción que involucra más de países de la región. Hemos estado analizando estos temas y en particular lo que preguntas, ¿qué tanto las políticas anticorrupción están logrando incorporar a la ciudadanía y sobre todo a grupos vulnerables? Los datos lastimosamente nos están diciendo que nos falta mucho por hacer ahí. Yo creo que es muy importante que cada día más podamos no solamente sensibilizar sobre los impactos que esta problemática tiene en grupos específicos, en comunidades específicas, y que podamos trabajar también en función de evitar esos impactos, hablando con las personas, incorporando su visión en la definición de políticas anticorrupción y, por supuesto, también midiendo con ellos los efectos y los resultados de sus esfuerzos. Qué importante, Lorena y Andrés, esa participación, ¿no?, del ciudadano, ¿no?, que también pueda empujar. También nos decían, por ejemplo, hemos hablado del ámbito privado, del ámbito público. Nos preguntaba Yandri, ¿cómo implementar buenas prácticas de prevención de la corrupción en ambos sectores, ¿no? Porque tan importante es en cuestiones como la sanción, la detención, pero ¿cómo podemos prevenir, ¿no? La prevención es la clave. Cuando los recursos, cuando los abusos se han materializado, esos abusos de poder de los que yo hablaba antes, o esos abusos de confianza se han materializado y, por ejemplo, se pierden recursos, lograr recuperarlos, ir tras ellos, no solamente es muy costoso, sino que es muy difícil. Así que la prevención es la clave. ¿Y cómo fortalecer esos mecanismos de prevención? Por un lado tenemos instrumentos internacionales como la misma Convención de Naciones Unidas, instrumentos en distintas regiones del mundo que nos insisten mucho en seguir hablando de transparencia, de visibilidad, de acceso a la información pública, de rendición de cuentas de nuestras autoridades, pero también de petición de cuentas desde la ciudadanía hacia la manera como se toman las decisiones en el ámbito público estatal. No muy lejos están también aquellas actuaciones del ámbito privado que generan efectos en la sociedad, en el colectivo. Creo que una de las evoluciones más importantes que ha habido en los últimos años, décadas más o menos de desarrollo, tiene que ver con esos regímenes de responsabilidad, bien sea administrativa o penal, de personas jurídicas, que ha sido muy importante para poder impulsar no solamente la sanción eventual de corrupción, sino para pedirle
a las empresas, a los actores no estatales, a que tengan programas no solamente de ética e integridad, sino programas de cumplimiento efectivos que lleven a no solamente incorporar medidas de prevención, sino sobre todo identificar riesgos de corrupción y prevenir hechos en esos ámbitos. Es una lógica que también se está trabajando a nivel internacional en el ámbito público, todo el compliance público, y todo esto suena un poquito sofisticado, pero vuelvo sobre la idea principal. La prevención es la clave, la prevención también desde la ciudadanía, cuando vemos que podemos hacer seguimiento a esas decisiones públicas, es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Fomentar también esa posibilidad, ¿no?, de prevenir y que también luego se vean las consecuencias, porque quizá también digas, voy a denunciar a ver qué me va a pasar o si realmente luego va a llegar a buen puerto, ¿no? Eso que se ha denunciado. Sí, sí, totalmente. Bueno, y en eso, Ana, me gusta tu valoración, porque justamente los programas de cumplimiento a nivel Estado, a nivel público, no solamente en las empresas, contemplan, no todas las legislaciones, pero muchas de ellas sí, contemplan el canal de denuncia y la protección al denunciante, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, no despojarlo de esas medidas y de esas garantías de que a posteriori de la denuncia no vaya a sufrir represalias por parte, de la administración pública o de la empresa. No sé si Andrés quiere hacer algún apunte más. Si no, tengo yo por aquí más preguntas en nuestro chat sobre esto que estaba comentando Lorena. No, importantísimo lo que dices, Lorena, porque evidentemente, y volviendo un poco a la pregunta sobre buenas prácticas, cada avance que podemos tener, cada paso que damos en materia de prevención, lucha contra la corrupción, también la tenemos que ojalá poder procesar a manera de lección aprendida, de qué nos deja en términos de probabilidad de éxito o de fracaso también, y lo que no nos sirve, pues no podemos seguirlo replicando y más bien seguir por lo que está mostrando alguna oportunidad de mejora. Creo que el enfoque de programas de compliance en el ámbito público y en el ámbito privado es una de esas rutas que está mostrando pues desde hace varios años un gran menú de opciones para avanzar. Sin lugar a dudas, el tema de canales de denuncia, protección a denunciantes es fundamental, como lo decía Lorena, al mismo tiempo mantener la atención sobre que realmente pase algo, tal vez lo decía Ana, porque muchas veces eso es lo que genera más frustración, que se denuncie o que se trabaje sobre la prevención, pero que al final se materializa un acto de corrupción que se queda sin sanción, no solamente digamos judicial, también social, también sanción política. Ahí es donde también tenemos que seguir incorporando ese enfoque multidisciplinar para ver por dónde podemos hacer más exitosa esta lucha. Porque la corrupción, además, impacta, por ejemplo, en el desarrollo económico de un país. Hablamos también de la necesidad de que esos servidores públicos, o en el caso de una empresa también, pues esa honestidad, esa integridad, ¿no? Y por eso nos preguntaban también en el chat, Edgar nos decía, ¿cómo se puede garantizar en algunos casos la independencia o la eficacia de ciertas instituciones a la hora de ese objetivo, ¿no?, de combatir la corrupción? Hay dos factores fundamentales, por lo menos desde nuestra experiencia, nuestra lectura. La independencia de criterios o de dinámicas políticas para poder sancionar la corrupción es fundamental. Los organismos de control, los sistemas judiciales deben mantener y ojalá fortalecer cada día más ese principio de independencia, ese principio de separación de poderes, y en la medida en que eso empiece a hacerse menos claro es cuando empezamos a tener problemas. Pero el otro elemento, porque podemos tener sistemas muy independientes, pero que no tienen capacidad para operar. Y eso es lo otro en lo cual también insistimos mucho. Por supuesto, necesitamos control, justicia independientes, pero también con capacidades. ¿Y por qué necesitamos capacidades? Porque como lo dijimos antes, las redes de corrupción en lo local, en lo nacional, en lo transnacional, son muy sofisticadas, tienen mucha capacidad, muchos recursos y por lo tanto también necesitamos dotar a nuestras autoridades de herramientas de analítica de información, de uso de tecnologías,
de cooperación jurídica internacional. Esto es fundamental. Uno de los temas en los cuales los países, por lo menos a nivel de América Latina, no están mostrando un avance tan significativo es esa falta de cooperación efectiva, cuando sabemos además que los dineros se pueden mover fácilmente entre distintos países, muchas veces a paraísos fiscales donde la trazabilidad de los recursos se pierde y un solo país no es capaz de poder hacer ese seguimiento y por lo tanto esa sanción. Así que esa capacidad que incluye recurso humano, recurso financiero, tecnología y cooperación internacional, pues son fundamentales. Así que hay que trascender de esos principios a unas prácticas para que esa sanción de corrupción sea mucho más efectiva. Pues muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. Yo creo, Lorena, que hemos hecho un repaso bastante profundo, ¿no?, de todas esas patas, ¿no?, esos pilares esenciales en esas acciones y estrategias que tenemos que hacer contra la corrupción. Muchísimas gracias, Andrés, por haber participado hoy en este Foro UNIR. Realmente un gusto para mí, para Transparencia por Colombia, haber estado en este foro y espero que sigamos sumando esfuerzos en esta tarea tan amplia que tenemos por delante. Pues sí, una tarea que queda todavía, Lorena. Abierta, sí. Y bueno, yo creo que Andrés ha dicho cosas muy interesantes, como por ejemplo que la prevención es la clave, pero tenemos que encontrar también esos elementos para después poder investigarlo, qué obstáculos hay, la independencia de ciertas instituciones y las sanciones también, ¿no? Exactamente. Sí, la prevención es la clave, tiene sus pilares bien definidos, pero no se encuentran todos hoy por hoy fortalecidos, ¿no? Simplemente para añadir dos perlitas, en materia de denuncia de la corrupción por parte de los ciudadanos o de los particulares, además de tener en cuenta la protección, tenemos que tener en cuenta también la indemnización de las víctimas. En el caso de no sancionarse la corrupción, la indemnización tampoco se daría. Entonces, hay que reforzar ese aspecto. Si quieres, le preguntamos, Lorena, sobre esto que estás apuntando, ¿no?, de las víctimas, de aquellos denunciantes. Así que vamos a abrir la mesa con nuestras expertas. Les vamos a lanzar esa primera pregunta sobre esas reflexiones que estaba haciendo Lorena. Así que ya saludo a Dayana Bouzo, fundadora de MBM Consultoras, consultora internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchísimas gracias, Ana, Lorena, y muchísimas gracias a todos quienes están conectados. Un placer compartir con ustedes este encuentro. Pues seguimos saludando a Carla Álvarez de Vera, que es responsable de Políticas Europeas de GMR de Canarias. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por invitarme a este foro tan interesante. Y saludo a Susana Silva, que cuenta con una larga trayectoria en cargos vinculados a la política de integridad, como el de oficial de compliance de la Contraloría General de la República del Perú. Muchísimas gracias, Susana, por estar aquí en este foro hoy. Pues encantadísima, Ana, Lorena. Buenos días a todos y todas. Muy contenta de estar aquí. Sobre esto que estaba comentando Dayana, Lorena, sobre la cuestión de aquellos que denuncian, ¿no?, cómo protegerles, las indemnizaciones, ¿cuál es tu visión? Bueno, creo que todos los temas que mencionó Andrés y los que están retomando son cruciales. Creo que la protección de las personas que denuncian corrupción es fundamental. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el capítulo de Transparencia Internacional en el caso de España, en el capítulo español, y también a nivel europeo se ha avanzado bastante en materia de protección de denunciantes. Se ha traspuesto la directiva europea y España ha designado hace no mucho a la autoridad independiente, que es la encargada de, digamos, dar seguimiento a este tema. Me parece que es fundamental el enfoque preventivo. Yo me he dedicado a trabajar en temas de políticas públicas para prevenir la corrupción y estrategias para prevenir la corrupción, porque, claro, si actuamos luego, ya no hay mucho que se pueda hacer. Creo que uno de los mayores desafíos es contar con canales adecuados, ¿no? Que cumplan los estándares de confidencialidad, que las personas que denuncian se sientan seguras al hacerlo y que no haya represalias, ¿no? Esto tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Actualmente yo estoy ahora desempeñándome en el ámbito privado, en consultorías y proyectos, trabajando con empresas para mejorar también su transparencia y su integridad.
Y bueno, esta es una cuestión fundamental, ¿no? Cómo diseñar canales de denuncia adecuados y que las personas realmente lo hagan y no se sientan, o sea, no tengan luego consecuencias, ¿no? Y ahí garantizar la independencia de quienes van a gestionar esas denuncias con un sistema diseñado adecuadamente, creo que es una de las claves, ¿no? Y es fundamental. Gracias, Diana. Estamos hablando de esa protección, ¿no? De que existan canales de denuncia, pero también yo creo que es importante algo que comentaba Lorena también Andrés en su intervención, y quería preguntarle yo a Susana por ello, la cooperación internacional, ¿no? ¿Cómo trabajar en ese ámbito, en la lucha contra la corrupción? Porque ha señalado Andrés que es esencial la cooperación internacional para poder luchar todos contra ello, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede avanzar en ese aspecto? Bueno, a ver, la cooperación internacional es fundamental para generar mecanismos que ayuden a las entidades del sector público a implementar las distintas medidas de prevención, pero también orientada a implementar o hacer más efectivas las medidas punitivas dentro del aparato estatal. Pero junto con todo ello, yo creo que hay aquí un aspecto que es central y es la participación ciudadana. De hecho, lo ha mencionado Andrés. ¿Cuánto la cooperación internacional puede hacer para generar una mayor participación ciudadana, una mayor conciencia ciudadana respecto de la existencia del problema de corrupción? En la gran mayoría de países ya están implementados los canales de denuncia, pero muchas veces las denuncias y también los mecanismos de protección, que a veces sí pueden ser en algunos casos débiles, pero todavía sigue existiendo muy poca participación de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo desde la cooperación internacional se puede trabajar, por ejemplo, apoyando las organizaciones no gubernamentales tipo Transparencia Internacional o los capítulos nacionales de Transparencia Internacional u otras organizaciones para generar un mayor conocimiento, empoderamiento ciudadano y sobre todo generar esas acciones colectivas desde la ciudadanía? Desde mi punto de vista, esto es fundamental y ahí creo que está el reto. Las agencias de cooperación internacional, al menos en Perú y de lo que he visto también en otros países, han tenido una magnífica participación generando estos mecanismos de institucionalizar las respuestas anticorrupción. Pero creo, me atrevería a decir que hay todavía un espacio mucho más grande e importante que trabajar desde la perspectiva de generar este empoderamiento ciudadano. Que te veo así a sentir. Sí, como... ¿Puedes seguir preguntando sobre esta cuestión? O... Muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente, el empoderamiento ciudadano que pasa en primer lugar por informar al ciudadano que existen estos canales de denuncia, porque normalmente si uno, no sé, de repente salir a la calle a preguntar a la ciudadanía si conoce cómo funcionan los canales de denuncia, bueno, yo podría asegurar, por el conocimiento que tengo de la calle, en ese sentido, de que la ciudadanía desconoce cómo funcionan, piensan de que una denuncia hay que presentarla ante la policía o ante un órgano fiscal o, bueno, ante el Poder Judicial, ¿no? Un juez de instrucción, pero no se imaginan que dentro de la administración pública y dentro de las empresas ya se encuentran previstos estos canales de denuncia no solamente de corrupción, sino también de prácticas irregulares, ¿no? Porque el ciudadano, en principio, puede tener una idea muy vaga del concepto de corrupción técnico, ¿no? Esto ya lo dirá un juez en todo caso, ¿no? Y no sé, Carla, tu visión sobre lo que está comentando Lorena. Sí, bueno, es que tengo aquí apuntadas ya varias cosas sobre todo lo que se ha comentado. Bueno, empiezo por el tema de la prevención que Andrés mencionó y que le preguntaste, Ana, porque, bueno, voy a introducir un poquito lo que hago yo, porque probablemente no me conozcan. Yo trabajo para fondos europeos y desde hace un par de años trabajo en la implementación de estrategias antifraude en los fondos europeos para los que yo trabajo, ¿no? Los fondos europeos para los que trabajo es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, pero tienen muchas cosas en común en relación a otros fondos europeos, ¿no? En la implementación de esta estrategia que hemos hecho,
hemos utilizado pues, información y directrices, documentos de la comisión, que ya con el tiempo que lleva trabajando en este tema, pues ya hay mucha documentación a la hora de poder implementar una estrategia y pues pueden aterrizarlas un poquito más en las administraciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dividimos una estrategia antifraude para resumirlo, basándonos principalmente en la prevención. Inicialmente, el tema... Soy un poco raro, sí. No sé si... Sí, no te preocupes, continúa. Vale. Inicialmente, en las directrices, pues los ciclos de fraude se dividían en varias etapas, pero a medida que ha pasado el tiempo, casi todo el esfuerzo se ha basado principalmente en lo que es la prevención. Y casi todas las actuaciones se han basado desde, por ejemplo, una política antifraude por parte de los altos cargos. Es necesario que los altos cargos, por ejemplo, firmen un documento donde se comprometan a velar por los intereses financieros de la Unión y porque no exista esa malversación de fondos. También se ha establecido una cultura ética, se han hecho documentos para que todos los gestores que ejecutan ayuda pues, se comprometan y sepan cuáles son los valores éticos que tienen que cumplir. Se han realizado actuaciones de formación y concienciación. Periódicamente solemos hacer actividades formativas en esta materia. No sé si me escuchan bien porque estoy escuchando el ruido. No sé si se me oye bien. Estamos escuchando bien, sí. Vale. Pues hemos hecho mucha formación periódicamente también, sobre todo los funcionarios, porque realmente los fondos europeos para los que trabajo los gestionan funcionarios de la administración pública. Pero son los primeros a los que ha habido que formar y concienciar de los mecanismos que tienen que implementar para detectar el fraude. Y aquí hilo un poco a lo que comentaba Susana. En este caso, los casos de fraude o irregularidades se suelen detectar más por parte de la administración que de la ciudadanía en este caso, porque suelen ser cometidos pues, por beneficiarios que a lo mejor están intentando obtener fondos públicos de una manera ilícita o bien por la propia administración, ¿no? Luego también hemos implementado sistemas de gestión y control internos con manuales de procedimientos, checklists y sobre todo inspecciones en relación a trabajos administrativos como trabajos en campo, porque en este caso se verifican, por ejemplo, que las inversiones para las que se ha destinado un dinero sean realmente destinados al motivo inicial, ¿no? Luego también hemos implementado un mecanismo para evaluar los riesgos de fraude y esto sí que ha sido una extrapolación directa a las directrices de la Comisión Europea y es como una especie de matriz de riesgos donde se evalúan cuáles son los riesgos de fraude de cada línea de ayuda, cuáles son los posibles indicadores de fraude y que cada gestor pueda ir uno a uno y irlos verificando. Ver qué controles hay para mitigar esos indicadores y ver qué controles añadidos tendría que realizar, ¿no? Luego se mide la probabilidad, el impacto, bueno, un poco más complejo, pero bueno, es una herramienta que ya la Comisión facilita para poder evaluar el riesgo de fraude. Luego también se hacen análisis de datos con cruces de datos de bases de datos, que hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión suele hablar de una que es el Arachne, donde hay muchos proyectos europeos de casi todos los fondos y, bueno, se suele utilizar mucho en esta materia. Esto es lo que es, resumiendo, lo que es la prevención. Y luego, por otro lado, lo que es la detección en sí misma, aparte de esta matriz de evaluación, que también sirve para detectar casos de fraude, se utilizan también pues, indicadores de fraude, pero también las auditorías del Tribunal de Cuentas, que hay muchos resultados que también nos dan pistas de cosas que han visto. También conflictos de intereses. Nosotros hemos implementado un documento, una declaración de ausencia de conflicto de interés que tienen que firmar todos los funcionarios y los altos cargos y cuando alguien ha tenido un conflicto de interés, lo ha tenido que decir, se le cambia de puesto de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, son cosas que se van implementando para evitar este tipo de casuísticas. Y por último, hacer referencia... Sí. Es que tenía muchas cosas apuntadas, pero termino con lo de la ley de protección a las personas que comunican infracciones, porque, bueno, esa es una ley que viene de una directiva europea que se ha traspuesto al ordenamiento, en este caso jurídico español, a través de la ley 2/2023 y a raíz de esa ley pues se han establecido canales de comunicación. Por ejemplo, nosotros en el Gobierno de Canarias tenemos uno externo ya para que la gente pueda comunicar esas infracciones, aparte de existir otros externos como del propio Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la propia Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión y también a través del que comentó Dayana, la Autoridad Independiente de Protección al Demandante, ¿no? Bueno, y ya estamos hablando de esa protección, gracias Carla. Yo quería plantearle una pregunta a Susana porque son muchas las preguntas que nos llegan a través del chat desde Latinoamérica, ¿no? Y nos decían...
pues hablamos, por ejemplo, de esa corrupción vinculada al sector público, soborno, cohecho, tráfico de influencias, fraude, y nos decían que a veces es una región en la que denunciar sale peor parado los denunciados que el denunciante, ¿no? ¿Qué hacen los ciudadanos, ¿no? Con ese temor que pueden tener a salir encima peor parados? Sí, bueno, pero igual hay que hacerlo, ¿no? Pero para eso también el Estado tiene que generar los mecanismos adecuados en términos de proteger de manera efectiva a las personas que denuncian. Eso supone, por ejemplo, tener mecanismos idóneos que garanticen el anonimato en la formulación de las denuncias o, por ejemplo, la protección de la identidad de las personas. Y ahí yo creo que hay todavía un espacio muy grande todavía u oportunidades de mejora en el ámbito sobre todo penal. No quiero referirme específicamente al tema de cómo funciona la normativa aquí en Perú, solamente señalar que hay mecanismos distintos en el ámbito de las denuncias administrativas y de las denuncias que van digamos, en la esfera penal. Pero efectivamente, estos mecanismos de protección al denunciante son cruciales, ¿no? Interesante todo lo que estamos hablando, pero también otro aspecto que nos comentaban. No sé si has dicho algo, Dayana. Perdón, que Sí. en línea con lo que le habías preguntado a Susana, me parece muy importante destacar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, ¿no? Que es un aspecto que está para mí muy vinculado con la prevención de la corrupción, en el sentido de que si la ciudadanía no cree, no confía en las instituciones públicas, también se hace muy difícil promover esta cultura, ¿no? De transparencia e integridad. Y ahí creo que es una de las cuestiones que también Andrés mencionó en su ponencia, con respecto a entender que la corrupción es un problema de derechos humanos que afecta a la ciudadanía y que lo que hay detrás de eso, lo que es importante es avanzar en la creación de una cultura, ¿no? Una cultura de mayor transparencia e integridad, que muchas veces desde la ciudadanía se ve que está como en el alto nivel, ¿no? En la esfera política o en la esfera pública, pero creo que hay medidas y estrategias para sensibilizar, que es un poco también lo que venimos a hablar hoy, de cómo podemos hacer para ver el impacto que tiene la corrupción en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que es lo que en definitiva creo que puede aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y ahí me gustaría destacar también un proyecto en el que estuve trabajando que está vinculado a la juventud, porque es un proyecto que se elaboran algunas herramientas para promover valores anticorrupción en la juventud, ¿no? Con la idea de que la juventud es un público, digamos, que está muy interesado en esta agenda, aunque muchas veces se presenta como el fenómeno de la desafectación política y demás, y que tenemos que incluirlos y hacerlos participar en esta discusión. Y bueno, precisamente este proyecto, en el marco de este proyecto se crearon unas herramientas con juegos de escape, dilemas éticos, actividades, digamos, para reflexionar y entender cómo podemos en la vida cotidiana cada una de nosotras y cada uno de nosotros tomar decisiones más o menos éticas o no, que se puedan acercar a esa idea que tenemos, ¿no? De una cultura de transparencia e integridad que después se va a ir reflejando, ¿no? En el ámbito político. Pero bueno, me parecía importante también señalar esto. Sí, además, justo te has adelantado y me gusta esa apreciación porque es lo que iba a comentar, ¿no? Esa necesidad de la educación y de fomentar una serie de valores. Por ejemplo, aquí nos decía Carlos, dices que ya, nos decía, ya parece que es una normalización, ¿no? Que eso está ahí y ya está, ¿no? Cómo fomentar esa cultura, esa necesidad, porque lo hemos dicho antes, Lorena, impacta negativamente también en nuestros derechos, en el desarrollo económico de un país y que no lo veamos como algo normal ni a gran escala, porque también pasa en los pueblos, en las localidades, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, Ana. Y se adelantó Dayana a la exposición, porque yo justamente tenía pensado consultarle acerca de si hay algún resultado provisorio de esos proyectos en relación con la juventud, es decir, hubo una alta participación o, bueno, no, es decir, ¿tienes algo para contarnos? Sí, muchas gracias, Lorena, por la pregunta y perdón que me adelanté, pero lo estaba vinculando con lo que contaba Susana.
Sí, este proyecto estaba enfocado en personas que trabajan con juventud, ¿no? Y lo que se hizo fue diseñar estas herramientas digitales para que esas personas las utilicen las expandan y las pongan en práctica en cualquier ámbito formativo. Se crearon, digamos, con un proyecto europeo en donde participaron organizaciones de la sociedad civil de distintos países europeos, y está muy pensado desde el enfoque de la sociedad civil, ¿no? Para que sean herramientas que las distintas organizaciones puedan utilizar. La participación de la sociedad civil para elaborar las herramientas fue muy buena, la verdad, y ahora el proyecto está en etapa de implementación, ¿no? O sea, se está difundiendo y se están utilizando, pero sí hemos tenido trainings para formar a estas personas que trabajan con jóvenes y que las puedan utilizar, y el feedback ha sido muy, muy bueno. También las han incluido de la Agencia Valenciana Antifraude en sus programas formativos, entonces también estamos intentando que sean herramientas útiles para el sector público, y ahí me parece que es importante entendernos que para combatir la corrupción o para generar estas medidas y herramientas tenemos que trabajar colaborativamente entre todos los sectores, desde todos los ámbitos, desde los distintos niveles. Yo tuve la experiencia de trabajar en el sector público en Argentina en la Oficina Anticorrupción y ahí ver cuáles eran los obstáculos desde el ámbito público, después desde el tercer sector y ahora estoy más en el ámbito privado, pero digo, en cualquiera de estas experiencias creo que es importante trabajar de manera colaborativa entre entre los distintos sectores, ¿no? Eso también me parece interesante destacarlo. Pues más preguntas que tengo por aquí, Lorena. En el chat, por ejemplo, se la voy a dirigir a Carla. Están muy preocupados también por el aspecto de la honestidad de los funcionarios o de aquellos trabajadores del sector público, ¿no? Y nos preguntaban qué recomiendan para mejorar la integridad pública, ¿no? ¿Qué pasos se pueden dar en ese ámbito? Bueno, se supone que se debe presuponer, ¿no?, que las personas tienen esa o son íntegras, ¿no? Y se supone que eso ya viene intrínseco en lo que tendrían que tener para desempeñar su trabajo, pero teniendo en cuenta los casos que hay, por ese motivo por lo que se ha implantado pues, lo que es un código ético, que tengan que firmar declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, que la verdad es un poco, hace años era impensable porque parece obvio que no deberían tener ningún conflicto de interés en su trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que realmente pasa no solo en el ámbito público, también en el privado y también, como comentamos, pues, en otros sitios, ¿no? Pueblos, donde sea. Entonces, bueno, lo que pasa es que la administración pública, por razones obvias, está todo visto, ¿no? Entonces, bueno, la única forma de que realmente ver, yo creo que es lo que está haciendo en este caso la Comisión Europea, ¿no? Que es reforzar al mayor nivel que hasta ahora ha hecho esas políticas antifraude, implementando estas medidas que luego auditan. Yo no sé, Susana, porque también nos estaban preguntando aquí más por el ámbito latinoamericano, algún ejemplo de esas medidas, ¿no?, que se hayan tomado en la dirección de esa lucha, ¿no?, contra la corrupción. ¿Alguna cuestión que destacar, algún ejemplo real? Sí, por supuesto que hay muchos ejemplos porque aquí en Perú nosotros estamos enfocados en una lógica de compliance público, de implementar distintos mecanismos como lo que es la gestión de intereses, declaraciones juradas de conflicto de intereses, obviamente canales de denuncia, y esto es obligatorio para todas las entidades públicas. Pero yo aquí, antes que referirme a esto, creo que nuevamente vuelvo al tema de la denuncia, hablando justamente de los canales de denuncia. Y es que no solamente nosotros necesitamos como sociedad, estoy hablando como sociedad, de saber cuáles son los canales, denunciar ante los canales de denuncia existentes, sino también ser y estar debidamente preparados y muy empoderados para hacer denuncias públicas. Me refiero que no necesariamente uno tiene que presentar, o las denuncias están asociadas a la presentación de un documento formal ante una instancia pública, sino decirlas, hablarlas, denunciarlas públicamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque justamente hoy, 9 de diciembre, que estamos conmemorando un día más o un año más de la vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,
una de las preguntas que cae de madura y que de alguna manera también la formulaban Andrés es ¿por qué si tenemos tanto tiempo con una convención y en el ámbito latinoamericano, la Convención Interamericana, por qué seguimos con los indicadores cada vez más altos de corrupción? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí creo que tenemos que analizar cómo es que la corrupción está mutando, está cambiando, se está perfeccionando. De hecho, el Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, señala que la corrupción hoy día tiene una nueva forma que es la macrocooptación institucional. Y frente a esa macrocooptación institucional, no es que necesariamente, digamos, hay casos concretos, no voy a señalar algunos países que puedan estar en esta situación, pero de hecho lo que se requiere frente a ellos son acciones colectivas mucho más fuertes, porque no necesariamente vamos a ver casos de corrupción, de colusión, de peculado, sino que toma otras formas la corrupción de insertarse dentro de las instituciones, cooptar las instituciones, y eso requiere una denuncia pública. Entonces, eso por un lado, pero por otro, específicamente ir trabajando como, por ejemplo, estamos haciendo aquí en Perú con lo que es el modelo de compliance público contenido en el Plan Nacional de Integridad, en donde hay un conjunto de acciones puntuales que se vienen implementando. Lorena, Sí. me gusta el apunte, ¿no? La corrupción se está perfeccionando, está cambiando y claro, eso también hará que tenga que cambiar la forma de denunciar, nuevas leyes. Exacto, sí. No solamente se está perfeccionando, sino que se está dando lo que se denomina la paradoja en la lucha contra la corrupción. Esta paradoja consiste justamente en el perfeccionamiento de la criminalidad, de la corrupción, pero también en la posibilidad que están brindando los modelos anticorrupción que se están implementando a nivel mundial por cada uno de los estados, a través de los canales de denuncia, del empoderamiento ciudadano, de la visibilidad que se le está brindando a este fenómeno. Otrora, en otras épocas, la ciudadanía no se encargaba de auditar a sus representantes, auditar a los miembros del gobierno. Por el contrario, ¿no? Eran súbditos, ¿no? A partir del momento en que la sociedad cambia, se va transformando en alguna medida y se pasa a la llamada sociedad auditora o sociedad crítica, ¿no? El ciudadano se vuelve más participativo, más proactivo. Entonces, si acompañamos las leyes, ¿no? Contra la corrupción que los estados empiezan a implementar a partir de la Convención de la ONU y de la OEA y le damos mayor participación al ciudadano, sí, se perfecciona la corrupción, pero también se ve más corrupción porque hay mayor visibilidad de la corrupción a través de las denuncias y a través de la participación del ciudadano en esa lucha. O sea, eso hay que destacar, porque parece ser de que son todas pálidas, ¿no? De que parece que estamos en un mundo lleno de corrupción y no sabemos qué hacer. No, es que tenemos muchísimos mecanismos de lucha, solo que, bueno, habrá que seguir perfeccionándolos. Quizá, Dayana, Lorena, lo que necesitamos a lo mejor es apoyarnos un poco en las tecnologías, en los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Qué instrumentos tenemos para que ese mensaje cale? Bueno, creo que es importante lo que mencionaba Lorena, ¿no? Porque hay estrategias y medidas que hacen que la ciudadanía, y eso también genera mayor visibilidad, ¿no? Yo creo que también es importante en cuanto a la integridad, entender que hay cuestiones vinculadas con la creación de registros centralizados de lobby, ¿no? De actividades de grupos de interés. O sea, creo que los medios de comunicación, las redes sociales, se me ocurre, por ejemplo, que pueden ser un gran aliado para estos temas porque, por ejemplo, en España España no cuenta actualmente con un registro de actividades de grupos de interés centralizado a nivel nacional. Sí hay algunas experiencias de comunidades autónomas que sí tienen sus registros de grupos de interés. Y me parece que esto es un tema súper importante que la sociedad civil en España viene empujando, ¿no? Para que salga esta legislación, esta reforma, y que se cuente con un registro. Entonces, me parece que ahí trabajar en conjunto, sociedad civil, gobierno y también medios de comunicación, redes sociales, que sirvan para
llevar, digamos, estas demandas que ya vienen de hace muchos años a la agenda pública y que se tomen decisiones al respecto es importante, ¿no? Y después, respecto a la digitalización, creo que sí, es fundamental, se viene avanzando mucho en esto, creo que las contrataciones públicas especialmente son un ámbito muy crítico para la corrupción, como también creo que Andrés mencionó en la ponencia. Entonces, en este ámbito, la digitalización de las contrataciones, portales de datos abiertos para consulta de la ciudadanía, todo lo que sea abrir la información, transparentar la información, publicarla, son herramientas y mecanismos que sirven, ¿no? Y que creo que van en línea con esta idea de lograr mayor participación de la ciudadanía, que si no se tiene información accesible no puede participar, y también impulsar las reformas pendientes, ¿no? Hacer, digamos, escuchar sus voces para que sean temas que estén en la agenda pública y se adopten las reformas normativas que estén pendientes. En el caso de España mencioné porque, bueno, tuve la oportunidad de participar en el Foro de Gobierno Abierto y una de los principales, digamos, cuestiones que llevamos desde la sociedad civil era el tema de la regulación de los lobbies. Los diputados y senadores no publican sus agendas. Si uno entra a consultar, digamos, hay muy poca información respecto a las reuniones que tienen, y creo que esto es un ámbito clave, ¿no? También lo es la reforma de la ley de transparencia. Bueno, estoy hablando un poco del contexto español porque es en el que tuve más oportunidad de trabajar, pero también otra cosa que es muy importante, creo, a nivel global y que también se está trabajando muchísimo es lo que tiene que ver con los registros de titularidades reales, con la transparencia, en esto que comentaban las compañeras sobre la sofisticación de la corrupción, ¿no? Creo que contar con estos registros de titularidad real que permitan saber quiénes están detrás de esas empresas y quiénes son los titulares reales de esas empresas es fundamental para conocer esa información, para tener acceso a esos datos y poder cruzar la información y lograr, digamos, prevenir los casos de corrupción a gran escala, ¿no? Esta corrupción grande, corrupción que se da de manera más global, que mencionaba también Andrés. Muy interesante todo lo que está comentando Dayana, que ha hecho un resumen perfecto, ¿no?, de todas esas cuestiones que tenemos que hacer. Por eso yo quería introducir otra cuestión. Estamos hablando de los ciudadanos, de la detección, de la prevención, de la sanción. Pero ¿qué perfiles profesionales se necesitan, Lorena, para cubrir eso, ¿no?, para seguir luchando y planteando estrategias y acciones contra la corrupción? Carla, ¿tú cómo lo ves? Bueno, estaba escuchando lo último que se estaba comentando sobre las tecnologías, que son fundamentales. De hecho, ahora mismo existen bastantes bases de datos que pueden ayudar muchísimo a contrastar información y, por ejemplo, Hacienda, en nuestro caso, también pone a disposición su base de datos para poder ver los perfiles societarios, porque también, como se ha comentado, a veces es muy complicado, ¿no?, detectar determinadas casuísticas. Por ejemplo, empresas participadas, ¿no?, piden una línea de sumisión y una persona que forma parte del mismo la pide por otro lado. Entonces, bueno, a veces es muy complicado. Hay que hacer realmente una labor de investigación para poder detectar determinados casos. Y teniendo en cuenta que a medida que profundiza, como un melón que se va abriendo que nunca termina, yo pienso que hoy en día, y teniendo en cuenta cómo avanza la corrupción en general, deberían haber especialistas en el tema. Debería haber personas, por ejemplo, pública, que se dediquen solo, única y exclusivamente a esto, porque realmente requiere un trabajo importante de investigación, de producción de datos, de a lo mejor recuperación de hacer reintegro, sanciones, envíos de información a fiscalía, etcétera. Y en tu caso, Susana, también, ¿qué consideras que son necesarios, ¿no?, esos perfiles que son fundamentales para seguir avanzando en esa lucha contra la corrupción? Bueno, además obviamente de conocer todas las herramientas que exige la lucha contra la corrupción, específicamente el tema del compliance, yo creo que uno de los valores más importantes es la voluntad, la iniciativa, la búsqueda de innovación en estas estrategias, y tener sobre todo mucha valentía, ¿no?, en hacer esto que muchas veces no es muy popular, digamos, ni cae muy bien. Mucha perseverancia también,
en implementar estas políticas que no son sexys. No es tan sexy como hablar, por ejemplo, de una detención, de medidas que generan o llaman la atención de la ciudadanía. Entonces, hablar de cómo, de cuál debe ser el perfil de aquellas personas que estén involucradas en la lucha contra la corrupción, específicamente en el tema de integridad, en la mirada preventiva, exige mucha perseverancia. Pero si me permites solamente un instante, yo creo que quisiera referirme brevemente a algo que mencionaron sobre las tecnologías, ¿no? Y es que, retomando un poco lo que yo decía de estas nuevas formas de la criminalidad asociada a la lucha contra la corrupción, hoy día tenemos dos factores que hacen mucho más difícil combatir la corrupción hoy en día a nivel mundial. Una es la utilización precisamente de las tecnologías, es decir, el ciberespacio. La delincuencia, la corrupción dentro del ciberespacio ocurre. Uno. Y dos, el carácter transfronterizo que también producto de la globalización es una constante. Entonces, desde esa perspectiva, la utilización de las tecnologías por parte de aquellos que estamos al otro lado, es decir, desde la lucha contra la corrupción y la prevención, tiene que ir en una lógica de implementar esas tecnologías en absolutamente todos los espacios posibles que permita la lucha contra la corrupción desde lo punitivo y lo preventivo. Y eso nos debe llevar a una lógica que hoy denomino o lo estamos empezando a denominar como un enfoque de inteligencia anticorrupción. Inteligencia para la prevención de utilizar fuentes de datos, redes de información para procesarlas, adelantarse a lo que hay, pero también obviamente para lo punitivo. Entonces, disculpen que haya regresado a un tema, pero no quería dejarlo en el aire. No, y además es clave, ¿no? La tecnología ayuda, pero también a veces pues abre otros nuevos mundos. Totalmente. Así que muchísimas gracias a las tres, de verdad, por vuestra intervención. Creo que ha sido muy interesante y habéis planteado cosas claves en este día, ¿no?, que estamos celebrando y que estamos viendo pues esas acciones, esas estrategias para luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias, Susana, por haber estado con nosotros. Encantada. Muchísimas gracias, Dayana. Muchas gracias, un placer. Y un placer también contar contigo, Carla. Gracias, Ana, Lorena, gracias. Muchísimas gracias a las tres, de verdad. Hemos aprendido hoy mucho, Lorena. Yo me quedo con muchas ideas de transparencia, rendición de cuentas, reformas legislativas, proteger al denunciante, la necesidad de la concienciación, ¿no?, de la educación, de la información y, sin duda, la necesidad de cooperación. Qué importante es. Sí. Y hemos hablado también en esta mesa, Lorena, de perfiles. Que tienen que ser perseverantes, íntegros, honestos. Pues ahora vamos a hablar de esos perfiles, ¿no?, de esas posibilidades y de las titulaciones que nos pueden dar armas para luchar contra la corrupción. Así que voy a saludar a alguien que bien conoces, a Sara Carau, que es coordinadora académica del Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sara. Un placer, Ana. Hola también a Lorena y bueno, un placer también compartir este rato de diálogo con el siguiente invitado que vas a presentar. Pues sí, porque nosotros vamos a hablar un poco de esa titulación, las posibilidades que nos ofrece, pero qué mejor conocerlo de alguien que seguro que tiene esa perseverancia y esa fuerza y que decidió estudiar este máster para avanzar en esa lucha contra la corrupción. Así que saludo a Cristian Márquez, que es embajador de este máster y es gestor anticorrupción en Corporación Financiera Colombiana. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este foro, Cristian. Ana, Lorena, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por esta invitación. Compartir este espacio con la doctora Carau es para mí un honor nuevamente. La tuve en las asignaturas, creo que compartimos un espacio en la sustentación y defensa de mi TFM y creo que este espacio que nos abren a los estudiantes y poder expresar ese agradecimiento que tenemos por unir
y contar que efectivamente lo que aprendimos en UNIR se ha podido poner en práctica es un honor para mí. Muchísimas gracias. Pues eso es lo primero que te iba a preguntar, que me cuentes todo lo que ha supuesto para ti estudiar esta titulación, para ese crecimiento y ese desarrollo profesional y personal. Cristian. No, primero que todo, fue retador, porque tenemos que entender que estudiar fuera del país es algo que te invita a dar más de ti. Nosotros estamos acostumbrados, yo soy de Colombia, tenemos una academia muy buena, sin embargo, abrirnos al mundo y entender que existen particularidades en otras regiones y buenas experiencias como la que ha tenido la Unión Europea y para este caso en España, haber encontrado esta titulación para mí fue un honor. He tenido la posibilidad de estudiar en este tema de la lucha contra los delitos económicos. Yo soy economista de formación, posteriormente me preparé como auditor forense, pero el tema anticorrupción es un tema que desafortunadamente en Latinoamérica no le hemos dado ese valor desde la academia, y encontrar que desde España nos estaban brindando esta opción y abrirnos el mundo no solo enfocado a España, sino que efectivamente entender que esto es un problema mundial, un tema que globalmente tenemos que atender, para mí ha sido gratificante, y cada una de las enseñanzas que tuvimos con los docentes generó muchas cosas que hoy en día espero no solamente en la entidad en la que trabajo ponerla en práctica, sino que pueda beneficiar a Colombia y en Latinoamérica, que como tú lo dijiste, podamos ser embajadores de esta lucha contra la corrupción. Porque lo hemos comentado hoy, Lorena, la necesidad de esa cooperación internacional. Por eso, Sara, esto que estaba comentando Cristian, que convives, te relacionas, estudias con alguien de un sitio, de otro, y ese enriquecimiento y la posibilidad también de networking, ¿no? O sea, son muchas las opciones que abre esas posibilidades de conocer a gente de otros lugares y lo que se está haciendo allí. Efectivamente, Ana, en las clases tenemos la gran suerte de tener alumnado de distintos países, de distintas latitudes, y eso enriquece muchísimo el debate, el diálogo. Se intercambian experiencias, ponemos en contraposición unas reacciones de unos estados frente a las reacciones de otros, las normativas. Vemos como ninguna es perfecta, pero que al final muchas de ellas tienen aspectos muy positivos que se pueden ir implementando, ¿no? E ir mejorando. Al final, la lucha contra la corrupción es un aprendizaje de experiencias, de lo que ha funcionado en un estado y lo que no ha funcionado en otro, e ir aplicando esas acciones anticorrupción que realmente se demuestran que funcionan en cualquier parte del mundo. Lorena, también me quedo, y Sara, con Andrés decía al principio también en su ponencia la necesidad de una perspectiva multidisciplinar, y eso precisamente, esa formación integral y esa visión se ofrece en este máster. Exactamente, sí, Ana, efectivamente el máster tiene como dos pilares, ¿no? El pilar más de ciencias políticas, ¿no? Sociología, también se tocan y se abordan otras disciplinas, y luego en una segunda parte las ciencias jurídicas ya como más duras, ¿no? Entonces esa visión un poco interdisciplinar que abarca a diferentes materias permite visualizar el fenómeno de la corrupción desde su nacimiento, sus causas, bueno, su durante, es decir, el momento en que se gesta, cómo se mantiene, cómo se perfecciona, y también obviamente la tarea que hace el Estado para prevenirla y reprimirla, efectivamente. Pues nos da esa formación integral, esa visión multidisciplinar. Y yo quería preguntarle a Cristian, porque claro, cuando uno se plantea, tengo que estudiar un máster porque quiero seguir, porque el mundo avanza muy deprisa y hay que adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas competencias, ¿cómo haces para conciliar vida laboral, familiar con los estudios? ¿Cómo te ha ayudado a unir a esto? Bueno, primero que todo, acotando lo que mencionaban de la multidisciplinaridad, y es haber tenido esa posibilidad de que no se cerró, a pesar de que este máster dio abierto o desde su nacimiento estaba desde una parte jurídica. Si ustedes se dan cuenta, yo soy economista y eso nos generó aporte. No solamente se cerró un tema jurídico, sino que efectivamente pudimos aprender desde las experiencias y profesiones de cada uno. Eso es como lo primero que quería reforzar. Lo segundo, es un tema que UNIR nos tiene una metodología que permite, si bien no bajar la exigencia, pero que efectivamente podamos organizar los tiempos. Todas las sesiones tienen unas horas muy organizadas, son demasiado puntuales en la aplicación de esos horarios. Adicionalmente,
tienen en cuenta las diferencias que tenemos en cada país en tema horario nuevamente, y que todos podamos tener la oportunidad de participar, interactuar, todas las opiniones son válidas, el tiempo que nos brindan es suficiente. Si bien es un año bastante exigente, tenemos siempre el apoyo. En la fase final, que es el TFM, efectivamente contamos con unos profesionales que nos están acompañando todo el tiempo. Entonces, adicional a esto, reforzar que unir algo que en Colombia pues nunca tuve la oportunidad de vivenciar, y es el apoyo a las tutorías o mentorías. Unir eso, en eso para mí fue completamente a la vanguardia de la educación virtual, porque efectivamente siempre teníamos alguien que si efectivamente nos podía estar contactando, porque efectivamente teníamos una duda, si no con el docente, ya administrativa y demás, siempre contamos con un apoyo. Y lo que preguntas es totalmente para nosotros desde otras regiones donde no tenemos esa posibilidad, un gran apoyo constante en toda nuestra formación. Pues sí, es algo que nos repiten nuestros alumnos, ese mentor, ¿no? Mentor UNIR que está detrás, esos profesores, ese contacto y ese apoyo, porque hay momentos que también, oye, pues pasar un mal momento, no todo va a ser, pero tienes ese empuje que te ayuda a terminar y a lograr eso que tanto anhelas, ¿no? Y Sara, estaba diciendo Cristian, que es economista, que había diferentes perfiles, es que son muchas, ¿no? Las posibilidades de perfiles que pueden estudiar este máster y esas salidas profesionales. Sí, efectivamente, Ana. Lo que hemos pensado para este máster es, partiendo de la interdisciplinariedad y partiendo de que la lucha anticorrupción vincula a cualquier sector del Estado, hemos diseñado un programa de máster en el que tienen cabida múltiples titulaciones. Como decía Cristian, es cierto que de entrada puede parecer que el contenido jurídico o que aquellos alumnos que provienen de estudios relacionados con derecho pues son los que mejor adaptación tienen al máster, pero no es así. Tenemos desde posibilidad de acceso desde los grados de criminología, de ciencia política, de gestión de la administración pública, sociología, los profesionales del mundo de la comunicación también, ¿no? Teniendo presente de que hay muchos periodistas que se dedican específicamente al seguimiento de casos de corrupción, pues el máster también está enfocado y diseñado para ellos. Para estos perfiles de alumnos que igual no tienen tantos conocimientos jurídicos, tenemos la posibilidad de cursar unos complementos de formación antes de iniciarse en el máster que les brindan los conocimientos básicos del mundo jurídico para después poder entender perfectamente lo que se explica en las clases. Además, nuestros profesores se preocupan muchísimo en todas las clases de dejar bien claro si hay cualquier concepto jurídico que no se entienda, preguntar, explicarlo detenidamente para hacer accesible el máster a cualquier titulación. Pues muchos tenemos por aquí a gente interesada en esa titulación, incluso a estudiantes. Por ejemplo, nos decía Trina, yo soy estudiante y estoy encantada, ha sido la mejor elección. Y otros que nos preguntan, en ese chat hemos puesto un link y pinchar y allí encontraréis toda la información sobre la titulación y además con descuentos. No desaprovechéis esa oportunidad de dar ese salto profesional con estas posibilidades que está brindando UNIR, y además si tenéis más dudas pues podréis consultar con nuestros asesores que también os van a resolver todas las dudas que tengáis. Nos decían por aquí también que estaban aprendiendo de una manera práctica, Lorena, porque qué importante es aprender de una manera práctica, porque si no luego para desenvolvernos en el día a día es complicado. Exactamente, sí, bueno, la ayuda de nuestros colaboradores externos, nuestros partners que tenemos en la titulación nos permite enriquecer, ¿no?, el mundo de los casos prácticos en alguna de las asignaturas que se imparten en el máster. Y además también en la realización de eventos como este, por ejemplo, es la muestra gráfica más palmaria, de poder actualizar el conocimiento en materia de lucha contra la corrupción y bueno, las salidas que también tiene estudiar un máster de esta naturaleza. Si constantemente estamos realizando actividades y también cuando realizan el trabajo de fin de máster. Cuando realizan el trabajo de fin de máster tienen la oportunidad
de incluirse dentro de una variante a la que le denominamos Red Projectum, en el cual el estudiante puede escoger realizar su trabajo de fin de máster desde un punto de vista más práctico, ¿no? Obviamente la mayor información, los asesores estarán encantados de explicar su metodología. O escuchar a Cristian, que Cristian lo ha vivido de primera mano, es embajador de esta titulación, y yo le quiero preguntar, ¿qué le dirías a alguien que se está planteando estudiar esta titulación para convencerle? No, creo que la experiencia y lo gratificante que nos ha dejado a cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de estudiarla, yo diría que es única. La verdad, encontrar algo tan completo en el mercado académico es muy complejo. Si bien en muchas universidades hoy en día ya están empezando a abordar este tema, porque es que UNIR para nosotros, como lo menciono, fue pionero. Cuando yo hice la búsqueda, que eso es algo que le puede pasar a muchos estudiantes que estén buscando aprender más de este tema, en el mercado académico no se encuentran muchas opciones, y aparte de no encontrarlas, no con este nivel de calidad que tiene UNIR. Es muy completo, lo que ustedes mencionan es completamente válido, el tema práctico, que uno durante cada una de las asignaturas entender que no vamos a hablar solamente desde la teoría, sino que efectivamente cada caso particular que ha sucedido en cada región, en cada país, tiene sus antecedentes, tiene un desarrollo y tiene un cómo se ejecutó y cómo aprendemos de ello para evitar que nuevamente se materialicen. Entonces creería que la persona que tome la decisión de estudiar este máster está tomando una decisión demasiado acertada para su vida profesional, para su vida personal, porque igualmente cuando hablamos de tema anticorrupción no solamente hablamos para las empresas, para los gobiernos, sino para las familias, para la ética personal, y eso es un valor muy grande que nos llevamos cada uno de los que aprendemos en este máster. Sara, todo esto que, o Lorena, que está diciendo Cristian, ¿qué queréis añadir? Empezamos por ti, Sara. Añadir que le agradecemos mucho a Cristian esas palabras, porque es cierto que todo el equipo del claustro del máster nos esforzamos al máximo posible por atender las demandas y las necesidades de formación de nuestros estudiantes. Nos volcamos incluso para procurar que lleguen, decías tú, Ana, que a veces hay que realizar mucho esfuerzo, pues para que lleguen con éxito a esa fase final del máster. Entonces, ¿qué recompensa mejor hay y más bonita para un profesor escuchar esas palabras de agradecimiento y de reconocimiento por parte de alumnos como Cristian, ¿no? Y eso nos motiva a seguir esforzándonos aún más y a seguir incorporando novedades y aspectos desde el punto de vista pedagógico innovadores al máster. Lorena, que te he visto que querías apuntar algo también. Sí. Bueno, a mí también me llena mucho de orgullo escucharlo a Cristian con esas palabras y además tan genuinas, ¿no? Porque se lee en su sonrisa, en su rostro, de que realmente se encuentra muy agradecido y que le ha motivado mucho para su crecimiento profesional, todo lo estudiado en el máster. Y además me gusta esa solidaridad, ¿no? O el querer compartir su experiencia personal para futuros estudiantes, futuros colegas, porque como él bien lo dijo, estudiar un máster de esta naturaleza, más allá de que te forme como profesional, te forma también como persona, ¿no? Y es lo que decíamos hoy de la prevención como clave, ¿no? La formación ética del ciudadano pasa mucho por el crecimiento ético, ¿no? Del profesional. Pues de verdad muchísimas gracias a Sara y a Cristian. No sé, Cristian, si quieres decir algo para terminar. Te dejo ahí como embajador de esta maestría, de este máster, si quieres decir algo para cerrar. O yo creo que ya nos ha convencido con todo lo que nos ha dicho. No, primero que todo y para finalizar es agradecerles este espacio, que tengan siempre presente que los alumnos somos eso, unos embajadores, la voz de la experiencia de UNIR, porque efectivamente un pensum puede hablar desde las letras, pero efectivamente, perdón que lo diga con pasión, pero desde el corazón podemos hablar, es quienes lo estudiamos. Entonces, de verdad, agradecido, espero de verdad que esta no sea la última oportunidad que yo tenga para aportar a UNIR, porque siempre lo he dicho, estoy presto, así como recibí tanto de ustedes, quiero darlo todo de mí para que en lo que pueda apoyar, siempre crezca UNIR, crezca este máster, que tuve la oportunidad de ser de la primera promoción, entonces para mí fue un honor
Entonces, efectivamente, en todo lo que siempre yo pueda estar en disposición de aportarle, a unir a cualquier otro estudiante, a un docente, siempre estaré para ustedes y de verdad muchas gracias por el espacio y para todos bienvenidos y que este tema de la lucha contra la corrupción todos nos lo volvamos parte de nuestro ADN, no solamente quienes lo estudiamos, sino que efectivamente entendamos que esto es parte de nuestro día a día, que desde los hogares, como lo mencioné, creemos esta cultura, porque efectivamente esto, como lo mencionó Andrés, si bien una parte es la prevención, es un pilar, pues todo esto pueden hacer desde ese cambio social, desde ese aporte que podamos generar cada uno, allí están los verdaderos cambios. Posteriormente vendrá la parte penal, cómo luchamos, recuperamos y demás, pero si podemos lograr sociedades más transparentes, efectivamente, que evitemos llegar a lo penal sería ese sueño esperado, pero todo es un aporte y todo lo que aprendemos aquí nos va a generar valor. Muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias, Cristian. Me quedo, yo creo, Sara, un mensaje muy claro y que resume muy bien lo que hemos hablado hoy en este foro, ¿no? Efectivamente, Cristian ha plasmado muy bien la intención de unir al lanzar este máster, que es contribuir a la mejora de la sociedad desde el punto de vista de la universidad. La universidad no se puede quedar solo en generar conocimiento académico, que es cierto que lo tiene que hacer, pero también tiene que contribuir a la mejora y al bienestar de las sociedades. Así que en ese compromiso social o dentro de ese compromiso social asumido por UNIR como universidad está este granito de arena que es formar a profesionales en estrategias de anticorrupción. Pues muchas gracias, Sara, muchas gracias, Cristian, y así es, ¿no? Hay que conectar la Universidad Lorena con la realidad, con lo que está pasando y que la universidad aporte esos profesionales, esos perfiles que se necesitan, ¿no? para mejorar en distintos ámbitos. En este ámbito estamos hablando de corrupción, pero sin duda en todos. Muchísimas gracias a Sara y a Cristian por habernos acompañado hoy en este Foro UNIR. Un placer. Muchas gracias. Y Lorena, yo creo que nos quedamos con esa idea, ¿no? No sé si quieres hacer algún apuntito más para cerrar. Idea. Sí, me quedo con esa idea y con el concepto de... A mí me gusta un filósofo alemán, Hans Jonas, que habla sobre el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad en cuanto a la transformación del mundo, ¿no? Nosotros tenemos ese principio de responsabilidad aplicado en el máster en cuanto a la transformación ética de la sociedad y de las instituciones. Nuestra titulación ofrece esos pilares de formación, no solo profesional, sino también ética. Y bueno, invitamos a todos aquellos que se quieran unir en esta lucha contra la corrupción desde la universidad. Que tienen ahí esa oportunidad, esa titulación. En el chat del evento lo hemos puesto, ese link para poder encontrar más información, además con un descuento, pues que nos ayuda, ¿no?, a dar ese salto profesional y personal, porque también es un enriquecimiento personal. Y también, si tenéis más dudas, podéis entrar en UNIR, podéis consultar con nuestros asesores que os van a ayudar, ¿no?, para entender cuál es esa titulación, cómo os podéis encontrar mejor, el perfil que tenéis, todas las dudas que tengáis. Y además, ahora cuando nos desconectemos, yo, Lorena, les voy a pedir un favor a todos los que nos estáis siguiendo, y es que contestéis a una encuesta que os va a saltar al desconectaros para que valoréis este Foro UNIR y todo aquello que nos digáis que nos ayuda también a mejorar para próximos foros. Esperamos de verdad que os haya servido. Yo creo, Lorena, que ha sido muy interesante con expertos de primer nivel y que hemos analizado cuestiones muy importantes en esa lucha contra la corrupción. Totalmente. Dicen que una conversación estuvo amena y provechosa cuando uno se va pensando, ¿no? Y yo me llevo muchas preguntas para mi casa. Pues sí, muchas reflexiones en este Día Mundial, la lucha contra la corrupción, y que hemos hablado de sensibilización, de esa necesidad de actuar en la prevención, también en la detención y en la sanción, pero paso a paso. Vamos a ir sembrando para luego recoger. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este Foro UNIR y nos encontramos seguro próximamente. Hasta otra ocasión. Adiós. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo.
Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.